Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, jueves 3 de marzo del 2022, vamos a llevar a cabo otros comentarios aquí en su canal El Son Politicón de Tasco, esperando que la gente, los paisanos que nos puedan ver, pues nos manden sus comentarios, nos vean, nos compartan, porque ciertamente lo he dicho aquí con toda franqueza y sinceridad, no somos profesionales en esto de la comunicación, pero sí lo hago porque siento la necesidad de defender un proyecto que se está llevando a cabo, del presidente en turno. Y bueno, hemos venido analizando sus libros, los libros que yo conozco. Hemos hablado ya de dos libros anteriores. Y ahora voy a hacer algunos comentarios de este libro titulado Un proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador. Espero se alcance a ver, pues no es fácil conseguir estos libros, no es fácil comprarlos porque los libros son muy caros. Y luego para esto de la economía de muchos ciudadanos, pues no es fácil, como tampoco es fácil leer por la falta de tiempo. Mucha gente, su trabajo diariamente, sus diferentes compromisos, pues no tienen el mínimo de tiempo para poder dedicarse a leer. Y por eso yo con mucho gusto, bueno, comparto algunos comentarios en la medida de mi capacidad y de la interpretación que yo hago de estos libros. Aquí en la presentación de este libro que el presidente edita en el año del 2004, este libro, Un proyecto alternativo de nación. Y en la presentación dice: como es sabido, en este tiempo enfrento un proceso injusto de desafuero que busca inhabilitarme políticamente y no sé qué me depare el destino. Esto cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, por allá en el año de 2000. Pero como he dicho en otras ocasiones, sea quien sea el candidato de mi partido a la presidencia en 2006, considero primordial definir con claridad un proyecto alternativo de nación acorde con los intereses del pueblo, visionario y realista. Yo tengo una propuesta que contiene 20 puntos básicos y la doy a conocer con la mayor honestidad y buena fe en las páginas siguientes. Es fruto de mi trato continuo con la gente y de mi experiencia como jefe de gobierno del Distrito Federal. Paisanas y paisanos, López Obrador no es un improvisado. Él es producto de las luchas sociales, de un joven luchador social que se formó precisamente al lado del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, desde allá su natal Tabasco. Entonces, él tiene ya escritos, no sé, unos 15, 16, 20 libros, no como Peña Nieto, que cuando le preguntaron qué libro le había causado mayor impacto en sus continuas lecturas, y dijo que la Biblia
le preguntaron si podía explicar algún capítulo de la Biblia, no supo decir absolutamente nada. Después salió por ahí con su marrullería que había escrito un libro que seguramente ni él lo escribió, porque un tipo, la verdad, a toda prueba, falta de intelectualidad, que no sabía nada, menos de escribir un libro. Este libro lo voy a dividir pues en unas 3, 4 partes, porque es mucho lo que escribe. Y lo voy a dividir en partes para ir dando algunos pequeños párrafos, porque en este caso nos interesa de manera particular en por qué seguir apoyando al presidente en esta consulta ciudadana que se va a llevar a cabo el 10 de abril. ¿Por qué debemos de ir a depositar nuestro voto a favor del que el presidente siga hasta terminar su sexenio? A refrendar nuestro compromiso, decirle: señor presidente, votamos porque siga usted hasta el final de su sexenio, a pesar de las limitaciones que está poniendo el INE, este sinvergüenza de Lorenzo Córdoba, arguyendo de que no tenía el suficiente presupuesto, pero nunca se quisieron bajar los grandes salarios que tienen, salarios que rebasan el salario que tiene el presidente de la República. Pero no les da vergüenza, no. El dinero ablanda más que el cebo. En el capítulo 1 dice, el título dice recuperación de la experiencia histórica. Y bueno, como vemos, el presidente continuamente está haciendo puntualizaciones, referencias a los grandes héroes que nos dieron patria, como en el caso de José María Morelos y Pavón, en su documento histórico Los sentimientos de la nación, donde dice concretamente: debe moderarse la indigencia y la opulencia. ¿Qué quiere decir? Reducir la pobreza, pero también reducir la riqueza de unas cuantas gentes, porque ya desde entonces, pues obviamente que la riqueza estaba en los monopolios de los gachupines españoles. Y también dice elevarse el salario del peón, o su propuesta de que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario. Y también el presidente se basa mucho en las enseñanzas de otro gran estadista, de ese indígena que fue atacado de manera feroz, canina, como lo fue el licenciado Benito Juárez, que dio muestras de ser en su tiempo el mejor presidente. Dice aquí López Obrador: del presidente Benito Juárez debemos rescatar no solo su oposición al santanismo, al conservadurismo y a la monarquía. Juárez es el restaurador de la República. Fíjense, desde entonces ya se pensaba instaurar un gobierno republicano en México al estilo Europa, al estilo Francia, porque era lo más actualizado, un gobierno basado en 3 poderes. De la República liberal y democrática. Y también el presidente López Obrador es un gran admirador de Lázaro Cárdenas del Río. Dice: debemos destacar su profundo amor al pueblo, su patriotismo y sobre todo su visión de estadista.
El general no solo fue el mejor presidente mexicano del siglo XX, sino el que con una decisión histórica ha contribuido más al desarrollo nacional. Baste decir que en nuestros días, de cada 3 pesos de las finanzas públicas, 1 proviene del petróleo. Por estas consideraciones, a diferencia de quienes gobiernan guiados únicamente por modelos o recetas, en este caso se refiere al neoliberalismo, que meten a los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, de donde dan las recetas para los gobiernos de Latinoamérica. Afortunadamente hoy ya muchos gobiernos en América Latina ya no son servidores del tío Sam, de los Estados Unidos. Dice aquí, por estas consideraciones, a diferencia de quienes gobiernan guiados únicamente por modelos o recetas de actualidad dictadas desde fuera, se refiere a los organismos internacionales como los que acabo de mencionar, considero que para transformar la realidad de México contemporáneo resulta imprescindible recoger lo mejor de nuestra experiencia histórica, ciñéndola y adaptándolas a las circunstancias que prevalecen en el país y en el mundo. Y luego paso al capítulo número 2. Dice, un nuevo proyecto de nación debe proponer una alternativa capaz de aprovechar la globalización y no solo padecerla. Se trata de atender los fundamentos actuales de la economía mundial, pero ejerciendo nuestra libertad para aplicar los puntos de vista y la política que más convengan al interés nacional. Como ahorita México ante el problema de Ucrania y Rusia, y en esto involucrados la OTAN y los Estados Unidos, que les conviene las guerras porque ellos salen ganando. Hoy en el periódico de La Jornada salen que de las principales productoras de armamento, 9 son las que están obteniendo mayores beneficios con el armamento bélico que venden a la OTAN, que venden a Ucrania, porque ¿a quién le interesan las guerras? Pues las guerras le interesan a los imperios. Afortunadamente parece que ya va a haber solución, ya algunos países como la misma Ucrania, el gobierno de Ucrania, ya se están dando cuenta el manipuleo de los gobernantes, el gobernante estadounidense Biden, de que la guerra la promueven los imperios, y en este caso la está promoviendo el imperio norteamericano. Y parece que ya se están dando cuenta de que están cayendo en una trampa que finalmente va a beneficiar a los armeros de Estados Unidos y de otros países como Israel, entre otros. Entonces el gobierno mexicano mantiene su posición de la doctrina Estrada, de decir que los países son libres de la autodeterminación. Primero, la no intervención y la autodeterminación. Por eso el gobierno mexicano no se inmiscuye, no tiene una actitud de injerencista a favor de uno o en contra del otro. Ellos tendrán toda la capacidad de solucionar sus problemas, porque el provocador de las guerras, el provocador de la violencia, del sometimiento, del saqueo, es principalmente el imperialismo norteamericano. Enseguida dice aquí el presidente en su libro, es obvio que la lógica de la economía global hoy tiende a desplazar a la lógica de la economía y las políticas nacionalistas. Acordémonos que el presidente López Obrador es un ciudadano, es un político, es un presidente nacionalista.
Otros lo han tildado de otros calificativos, pero el presidente es nacionalista. Dice, las nuevas tecnologías y los nuevos modos de producción globalizan tendencias al desempleo y acentúan las desigualdades. Todo se inclina a favorecer a los grandes actores económicos transnacionales y debilitar a los medianos y pequeños actores internos. Acordémonos, ¿quiénes son los saqueadores? Iberdrola, las empresas españolas, empresas canadienses, empresas norteamericanas principalmente, las que se llevan y se han llevado desde hace muchos años las grandes riquezas de nuestro país. Dice, el libre flujo de capitales, productos, ganancias, información y servicios erosiona la soberanía nacional, las instancias supranacionales, las corporaciones y el mercado financiero global ejercen fuertes presiones sobre los gobiernos, no solamente de México, no solamente de América Latina. En este caso, el manipuleo lo estamos viendo ahorita en esta guerra innecesaria, inútil, cuyos perjudicados principalmente va a ser Ucrania. Y pues además los países que forman parte de la OTAN ya están sufriendo los estragos de los energéticos, porque Rusia le surte mucho gas, petróleo a estos países occidentales y ya está subiendo el precio, pero elevadísimo. Y el gas, ¿quiénes necesitan más del gas allá en Europa? Pues son los propios países miembros de la OTAN. Ellos mismos se están dando en la torre con estas malas decisiones implementadas por el gobierno norteamericano. Por eso el presidente López Obrador, que hoy en día ha dado muestras de ser un gran estadista, un gran político, que ha tenido un gran liderazgo a nivel nacional y ahora internacional, por eso debemos de seguir dándole el apoyo en este próximo 10 de abril para que el presidente López Obrador termine eficazmente su sexenio, su gobierno de 6 días, para que se lleven a cabo todas esas obras de infraestructura que está haciendo a lo ancho y largo del país. Y bueno, no sería en vano recordar que ya a fines de este mes va a ser inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles y después será inaugurada la refinadora de Dos Bocas, además el Tren Maya, entre otras más. Por eso y por muchas cosas más debemos de refrendar el voto a favor, en esta consulta, a favor de la Cuarta Transformación, a favor del presidente López Obrador, para que siga en la presidencia hasta finales de su sexenio. Muy buenas noches, paisanas y paisanos. Este es su canal, El Son Politicón de Taxco. Nos veremos próximamente.